¿Qué harías si la persona que te detiene en la carretera, supuestamente para una inspección de rutina, conociera tu mayor secreto? Esa es la pregunta que resuena en la mente de Pablo Sandoval, un trailero que se considera invisible, un espectro en la inmensidad de la carretera mexicana. Su camión, un gigante de metal, es su escudo y su cámara de secretos. La noche, oscura y sin estrellas, parece tragarse el paisaje, y el único sonido es el ronco grave del motor, una banda sonora para su fuga constante. Bajo la lona, algo de un valor incalculable, pero no del tipo que se puede vender. Es un secreto, y cada kilómetro recorrido es un paso hacia un destino incierto, donde el más mínimo error puede significar el fin. Se disfraza, se esconde tras una apariencia gastada y cansada, creyendo que la invisibilidad es su mejor protección. A poco sabe que su disfraz ya ha sido descubierto y el peligro está a punto de emerger de la oscuridad. El espejo retrovisor ilumina la respuesta a la pregunta de Pablo. Las luces de una patrulla, parpadeando en el horizonte. La sirena todavía está muda, pero el pulso azul y rojo ya es una alarma estridente en su pecho. El corazón de Pablo, un motor solitario, se acelera en una carrera desesperada. El instinto de fuga es fuerte, pero la experiencia lo obliga a detenerse. Sabe que en la vastedad de la carretera, un camión que huye es un blanco fácil, un faro de problemas. Lentamente, desacelera y se orilla en el polvo de la banqueta. El silencio que sigue al apagar del motor es más ruidoso que cualquier sirena. Y el aire de la noche, antes solo fresco, ahora es pesado y helado. Siente el sudor frío escurriendo por su frente, las manos firmes en el volante. No es solo un trailero detenido en la carretera, es un secreto esperando ser descubierto. Una figura femenina emerge de la patrulla, una policía de caminos en medio de la oscuridad. Su postura es de autoridad, pero su paso, decidido, revela una urgencia que no encaja en una simple infracción de tránsito. La luz de la linterna en su mano barre la cabina del camión, un rayo de luz que parece querer desentrañar todo lo que hay escondido. Se detiene en la ventana, el rostro oscurecido por la sombra de la gorra, pero los ojos, oscuros y penetrantes, brillan con una determinación que asusta. «Documentos, por favor», pide, la voz tranquila y firme. Pablo se mueve, su mano dudando en agarrar la cartera. El miedo se mezcla con la curiosidad. ¿Qué hay detrás de esos ojos? Ella no está allí por una multa. Él lo sabe con la certeza de quien vive al margen de la ley. El intercambio de miradas entre ellos es un diálogo silencioso, lleno de preguntas no formuladas y tensiones no resueltas. El foco de la linterna de Elena, la policía, se fija en la cara de Pablo, no en los documentos. No busca la identificación de un trailero cualquiera, sino la de un hombre con un secreto. «¿Carga valiosa, señor?», pregunta, la voz cargada de un subtexto que le pone la piel de gallina a Pablo. Se siente desnudo, expuesto. «Es solo maquinaria», responde, la voz ronca. La policía mueve la cabeza, una ligera sonrisa se forma en sus labios. No le cree, y él lo sabe. La tensión es un hilo estirado entre ellos, y en cualquier momento puede romperse. El juego de gato y ratón está en marcha, pero él no está seguro de quién es el cazador. La oscuridad de la noche es la testigo silenciosa de un enfrentamiento que está a punto de cambiar sus vidas para siempre. Necesita descubrir qué sabe ella y por qué lo detuvo. «No estoy aquí para ver sus documentos, señor Sandoval. Estoy aquí porque sé quién es y sé lo que está cargando». La revelación de Elena es un golpe directo al disfraz de Pablo, un castillo de naipes que se desmorona en un segundo. Su nombre suena extraño en la boca de ella, como una palabra prohibida. Su mano, antes en el volante, ahora se mueve instintivamente hacia el revólver escondido en el asiento. El miedo es sustituido por la rabia y por una determinación helada de proteger su carga. «¿Qué quiere?
¿Quién la mandó? La mente de Pablo corre, evaluando las opciones. Huir es imposible. Luchar es un riesgo que no puede permitirse. La única opción es enfrentar y descubrir la verdadera razón de esa parada. La carretera, que siempre fue un refugio, ahora se convierte en un campo minado. Ella se aleja un poco de la ventana, dándole espacio para respirar, como si supiera la tormenta de emociones que él está sintiendo. La luz azul de la patrulla palpita, una señal de peligro constante. Pablo levanta la cabeza y la ve caminando hacia la caja del camión, los ojos de águila examinando la lona. Se da cuenta de que no es el único con un secreto esa noche. Lo que sea que ella esté buscando no es una carga ilegal. Su búsqueda es más profunda, más personal. Siente que ella también está en una travesía y que él, de alguna manera, es parte de ella. La observa, la respiración atrapada en la garganta. Ya no es un trailero solitario. Es un jugador en un juego de vida o muerte, y la policía Elena es la jugadora principal. La escena se congela, la tensión se intensifica a cada segundo. El espectador se queda con preguntas abiertas, la curiosidad en su punto máximo. ¿Qué está cargando realmente Pablo? ¿Quién es la policía y qué quiere? ¿Qué descubrió él que nadie creería? La oscuridad de la carretera es un telón de fondo para el misterio y el peligro inminente. El camión se convierte en un símbolo de la travesía de Pablo, no solo física, sino emocional. Está en una encrucijada, y la decisión que tomará a continuación definirá el rumbo de su vida, y tal vez la de otros. El guión deja claro que a partir de aquí, la historia no es solo sobre una carga valiosa, sino sobre la revelación de una verdad que lo cambiará todo. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perder ninguna parte de la travesía. Y cuéntame, ¿desde dónde estás viendo? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La tensión de la noche mexicana se transfiere a la pantalla, y el espectador es invitado a ser cómplice en el descubrimiento del misterio. ¿Qué esconde la policía? ¿Qué hará Pablo? Esas preguntas son las semillas que impulsan la narrativa hacia adelante. El tiempo se estira, cada segundo está cargado de una importancia que solo la muerte y la vida pueden traer. Pablo está atrapado, pero no en una celda de prisión. Está atrapado en la telaraña de un secreto que no es suyo, pero que ahora lo consume por completo. La cámara se enfoca en el rostro de Pablo, la luz del panel del camión iluminando sus facciones tensas. Está en shock, pero su instinto de supervivencia es fuerte. La policía Elena, por otro lado, mantiene una expresión de determinación fría. Aparentemente son adversarios, pero el intercambio de miradas entre ellos sugiere que la verdad es más compleja. La narrativa se establece como una carrera contra el tiempo, con el reloj interno de Pablo marcando cada momento de peligro. Necesita actuar, pero no sabe cómo. El guión deja la sensación de que hay una historia mucho más grande sucediendo bajo la superficie y que la parada de tránsito es solo la punta del iceberg. La tensión inicial no es solo sobre el miedo a ser atrapado, sino sobre la confusión y la incertidumbre que se instalan en la mente de Pablo, que ya no sabe en quién confiar. Pablo Sandoval, un trailero que vive en la sombra de las carreteras, carga más que la lona de su camión. Carga las cicatrices de una vida pasada, una existencia que intentó enterrar en el polvo del camino. Su disfraz no es solo una barba sin afeitar y ropa sucia, es una armadura forjada por el trauma y el dolor. Años atrás, era un hombre de familia, un padre amoroso con un empleo respetable, pero una tragedia misteriosa lo llevó a una vida de aislamiento. La carretera, para él, es una penitencia y un refugio. Maneja para olvidar, para huir de un pasado que lo atormenta. Su única compañera es la soledad, una vieja amiga que le impide acercarse a cualquier persona, de construir lazos.
No confía en nadie, pues la confianza fue la causa de su ruina. El dilema de Pablo no es solo la carga secreta, sino la lucha interna entre su deseo de mantenerse invisible y el llamado de su humanidad. La carga que transporta no es mercancía, es un archivo de datos encriptados que puede exponer una red de corrupción y tráfico de personas que opera bajo las narices de las autoridades. Es un mensajero, un eslabón de una cadena invisible que busca justicia. La misión es peligrosa, pero la recompensa es la oportunidad de redimirse, de hacer algo bueno después de una vida de sufrimiento. La carga es el peso de su esperanza, la oportunidad de encontrar un nuevo propósito. Sin embargo, el peligro de ser atrapado es inminente. A cada kilómetro el riesgo aumenta. La carretera es un tablero de ajedrez, y él es un peón, intentando moverse con cuidado para no ser capturado. Sabe que la red que está intentando desenmascarar tiene ojos y oídos en todas partes. La interacción de Pablo con la policía Elena Reyes es el punto de inflexión de su travesía. Elena no es solo una policía de caminos, es una investigadora encubierta, en busca de la misma red de corrupción que él carga. Su hija fue secuestrada por esa misma organización y la policía no hizo nada para ayudarla. Está en una misión personal, movida por una furia y un dolor que son mayores que cualquier miedo. Sus ojos no ven a un criminal, sino a un posible aliado, una pieza crucial para la resolución de su propio drama. Arriesga su propia carrera, su propia vida, para encontrar a su hija. Lo detiene no para arrestarlo, sino para probar su lealtad. Necesita saber si puede confiar en él, si es un lobo solitario o un lobo para ser cazado. El dilema de Pablo se intensifica. La policía le ofrece una elección: continuar su misión peligrosa solo, o aliarse con ella y arriesgarlo todo. Tiene que decidir entre la seguridad de su soledad y la necesidad de hacer lo correcto. Se encuentra en una encrucijada moral. La confianza, para él, es un peligro. La última vez que confió, perdió todo, pero la determinación en los ojos de Elena es innegable, y su sufrimiento es palpable. Se ve en ella, en el dolor de quien lo perdió todo a la oscuridad. La decisión es un tormento. Puede huir, pero su conciencia lo atormentará para siempre. Puede ayudar, pero la ayuda puede costarle la vida. La elección es un peso abrumador en sus hombros. La noche se vuelve más densa y el ambiente se convierte en un personaje, un enemigo. El viento helado del desierto aúlla, como si estuviera susurrando advertencias a Pablo. La iluminación tenue de las luces del camión y de la patrulla crean sombras largas y fantasmagóricas, distorsionando la realidad. Cada ruido, cada sombra, parece ser una señal de que algo está mal. La banda sonora, lenta y creciente, intensifica la sensación de peligro inminente. Los close-ups en el rostro de Pablo y en los ojos de Elena muestran la lucha interna de cada uno. El silencio de la carretera es llenado con la tensión entre los dos. Un juego de paciencia donde cada movimiento es vital. El suspenso se intensifica cuando Elena le revela a Pablo lo que realmente está cargando. Estás transportando la verdad, Sandoval, la prueba de que esta red existe. La afirmación de ella es un golpe en el estómago, un momento de shock y revelación. No es solo un mensajero, es el portador de la esperanza. No sabía lo que la carga realmente contenía, solo que era algo valioso y peligroso. El misterio que lo envolvía se desvela, y él se da cuenta de que ya no puede huir. Lo que está transportando no es suyo. Es una esperanza para los demás, para aquellos a quienes les robaron sus vidas. La vuelta de tuerca en la narrativa es el descubrimiento de Pablo de que la carga no es suya, sino de una persona que él conocía. Se acuerda del nombre de la niña secuestrada, un nombre familiar. Una foto en la radio de Elena muestra a la niña, y el rostro de Pablo se ilumina con el reconocimiento.
La niña es la hija de un viejo amigo, un hombre con el que había perdido contacto. El dolor en la cara de Elena y la foto de la niña se mezclan en la mente de Pablo, y el dilema moral se vuelve personal. La misión ya no es sobre su propia supervivencia, es sobre la lealtad a un amigo y la necesidad de ayudar a una mujer desesperada. El protagonista es sacado de su aislamiento a una travesía que nunca quiso hacer. El conflicto interno, la batalla entre el miedo y el valor, se convierte en la fuerza motriz de la historia. Se acuerda de su pasado, de cómo la tragedia lo transformó en un fantasma. Se ve en la historia de Elena, en el dolor de quien lo perdió todo. Sabe que si él no ayuda, la historia de ella puede repetirse. La carretera ya no es un refugio, sino un campo de batalla. Se convierte en un héroe reticente, un hombre que debe enfrentar sus propios demonios para salvar la vida de una niña. ¿Lograrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? El guión invita al espectador a ponerse en el lugar de Pablo, a sentir la presión de la decisión. El dilema de Pablo resuena con la experiencia humana universal de tener que elegir entre la seguridad y el sacrificio. La narrativa se convierte en más que un thriller, se convierte en un examen de la moralidad, de la lealtad y de lo que significa ser un héroe. El espectador se vuelve cómplice, invertido en la travesía de Pablo y Elena, esperando que tomen la decisión correcta. La tensión entre los dos personajes es un hilo estirado que se vuelve más fuerte a cada momento. Son extraños, pero el dolor y la determinación los unen. Son de mundos diferentes, pero la misión es la misma. Elena, la policía que se volvió una justiciera, y Pablo, el trailero que se volvió un héroe reticente, son el equipo más improbable. La relación entre ellos antes de sospecha y miedo se transforma en una alianza forzada. Se vuelven dependientes uno del otro, y la confianza que Pablo evitó toda su vida ahora es su única esperanza. La carretera, una vez un símbolo de soledad, ahora es un símbolo de unión. La oscuridad de la noche que antes parecía opresiva, ahora es un manto que los protege. Las luces de los faros, que antes parecían amenazadoras, ahora son una guía. El escenario se transforma de un lugar de peligro a un lugar de esperanza. Pablo y Elena están solos contra una red de criminales, pero juntos tienen una oportunidad. La narrativa se mueve al siguiente acto, con la promesa de acción y suspenso. Su travesía apenas está comenzando, y lo que encontrarán a continuación será más peligroso de lo que podrían imaginar. La luz del panel del camión ilumina la determinación en los ojos de Pablo. Toma la decisión. No puede huir. No puede esconderse. Tiene que ayudar. Gira el rostro hacia Elena y una sonrisa débil se forma en sus labios. «Órale», dice, la voz firme y llena de un propósito que no sentía hace años. La policía asiente con la cabeza. La tensión en su rostro se transforma en un alivio temporal. La alianza está formada. Son uno contra la oscuridad, dos solitarios unidos por un destino compartido. El suspenso se transforma en una carrera contra el tiempo y el espectador está invertido. La historia es más que un thriller. Es una travesía de redención, la travesía de un trailero que descubrió que su verdadera carga no era lo que estaba en el camión, sino lo que tenía en el corazón. El paisaje aislado se convierte en el escenario para su epopeya. El viento del desierto parece soplar a su favor, y la luna, escondida en las nubes, lanza una luz plateada sobre la carretera como para iluminar el camino. La patrulla de Elena y el camión de Pablo se mueven juntos, dos puntos de luz en la vastedad de la noche. Ya no son un trailero y una policía. Son aliados en una misión para salvar una vida. La música se vuelve más tensa, más dramática, a medida que se dirigen a lo desconocido. La narrativa deja claro que lo peor aún está por venir, pero la esperanza está en el aire. La alianza forjada en la oscuridad de la carretera
ahora se mueve al unísono. Pablo y Elena, dos extraños unidos por una causa, se dirigen a la ciudad más cercana. La comunicación es tensa, pero directa. Intercambian información sobre la red de tráfico, sobre los peligros que los aguardan. Pablo revela que su carga es una memoria USB con información detallada obtenida por un exmiembro de la red que quería redimirse. Elena comparte la foto de su hija y la desesperación de su búsqueda. A cada palabra, la confianza entre ellos se fortalece. La oscuridad de la noche ya no es una amenaza, sino un manto que los protege mientras planean el siguiente paso. La sintonía entre ellos es sorprendente, una danza de lealtad y propósito que los lleva a un objetivo común. Llegan a la ciudad al amanecer, la luz dorada del sol revelando el escenario de decadencia y peligro. La ciudad, un laberinto de calles estrechas y edificios destartalados, es un nido de criminales. Pablo sabe dónde está ubicada la base de operaciones de la red, una información que obtuvo del hombre que le dio la carga. Se separan para infiltrarse, cada uno con una misión. Elena, en su patrulla, debe crear una distracción, mientras Pablo, usando el camión, debe acercarse y conseguir la ubicación de la niña. La tensión es palpable, cada movimiento es calculado, cada paso es un riesgo. El tiempo corre, y saben que a cada minuto que pasa, la oportunidad de rescate disminuye. La distracción de Elena funciona, simula una persecución, y los criminales, alertas, salen para ver qué está pasando. Pablo usa el momento para acercarse al lugar, una vieja bodega abandonada. Baja del camión, la adrenalina corriendo por sus venas. Se mueve como un fantasma, usando las sombras para esconderse. El peligro es real, y sabe que si lo atrapan, lo matarán. El miedo es fuerte, pero la determinación es más fuerte. Necesita encontrar a la niña, necesita darle a Elena la oportunidad de rescatarla. Entra en la bodega, el olor a moho y podredumbre invadiendo sus sentidos. El silencio es ensordecedor y sabe que el enemigo está al acecho. Mientras Pablo se infiltra, enfrenta el primer obstáculo. Se topa con uno de los criminales, un hombre grande y musculoso, que lo aborda preguntándole qué hace allí. La tensión es inmediata. Pablo, con su experiencia en la carretera, tiene que improvisar, fingir que es un trailero perdido en busca de ayuda. Se mueve con una calma fría, pero por dentro, el pánico está en su apogeo. Se acuerda de las palabras de Elena. Nadie puede saber quién eres, sabe que tiene que mentir, tiene que engañar al hombre. La interacción es un juego de palabras y miradas, donde cada palabra puede ser la última. Se esfuerza por mantener la calma, para no mostrar el miedo que está sintiendo. El hombre, desconfiado, mira el camión de Pablo. «¿Qué cargas, trailero?», pregunta, la voz grave y amenazadora. El corazón de Pablo da un brinco. Sabe que la respuesta puede costarle la vida. «Es solo maquinaria», repite, la misma mentira que le contó a Elena. El hombre se ríe, una risa fría y sin humor. «Aquí no confiamos en nadie, trailero». Se acerca a Pablo, la mano en su funda. Pablo sabe que no tiene opción. Tiene que luchar. La pelea es rápida y brutal. Pablo usa su experiencia para desarmar al hombre y lo noquea. Su cuerpo cae al suelo con un golpe sordo y el silencio vuelve a reinar. Pablo respira hondo, el sudor escurriendo por su frente. Tiene que apurarse. Encuentra un mapa en la bodega, con la ubicación de todas las niñas secuestradas. El mapa indica que la hija de Elena está en una casa en las afueras, a unas pocas horas de distancia. Le toma una foto con el celular, la prueba de que la encontró. La alegría y el alivio se mezclan con la urgencia. Tiene que salir de allí, tiene que pasar la información a Elena. La misión, antes imposible, ahora parece tener una oportunidad de éxito. Corre hacia afuera de la bodega, pero es interceptado por más criminales. La persecución comienza y la adrenalina de Pablo está al máximo.
La persecución es tensa y peligrosa. Pablo se escabulle por los callejones, salta bardas, se esconde detrás de montones de basura. Los criminales lo siguen de cerca, y él escucha las voces de ellos, las amenazas. A cada paso sabe que está más cerca del peligro, pero también más cerca de Elena, más cerca de la esperanza. Logra escapar y encuentra a Elena en las afueras de la ciudad. El intercambio de información es rápido, le muestra la foto del mapa y la policía se ilumina. La esperanza brilla en sus ojos, la tensión se transforma en un sentido de propósito. Se dirigen a la casa en las afueras. El camino es largo y peligroso, pero la determinación los mantiene en movimiento. Llegan a la casa, un lugar aislado y decrépito, con las ventanas rotas y la puerta cerrada con llave. El silencio de la casa es más aterrador que cualquier ruido. Se acercan, cada paso es un riesgo. Pablo usa su fuerza para derribar la puerta. El sonido resuena y saben que el peligro es inminente. La música se intensifica, el ritmo acelerado, el suspenso en su apogeo. Entran en la casa, las armas en mano, listos para la batalla. La casa es un laberinto de oscuridad y peligro. Se mueven en silencio, buscando a la niña. En cada puerta, la tensión aumenta. En cada sonido, el miedo crece. Se topan con uno de los criminales y la pelea comienza de nuevo. Esta vez, la pelea es más brutal, más desesperada. Pablo usa su fuerza e inteligencia y Elena usa su agilidad y precisión. Trabajan en equipo, una máquina de combate perfecta. Derrotan al enemigo, pero la victoria es temporal. Saben que hay más criminales en la casa. ¿Qué harías en su lugar? ¿Lograrías tomar la decisión correcta en una situación así? El guión invita al espectador a ponerse en el lugar de Pablo y Elena, a sentir el miedo y la adrenalina, a luchar con ellos. La historia se convierte en más que un thriller, se convierte en una travesía de heroísmo y sacrificio. El público se conecta con los personajes, siente la urgencia de la misión y espera que tengan éxito. La búsqueda de la niña se vuelve más desesperada. Corren contra el tiempo. El sonido de pasos se acerca y se esconden. Escuchan las voces de los criminales, el sonido de las armas. La tensión es insoportable. Se mueven como fantasmas, intentando encontrar a la niña antes de que los encuentren. La música se vuelve más tensa, más dramática, a medida que la búsqueda continúa. El guión mantiene el suspenso en cada momento, en cada sonido, en cada sombra. Escuchan un llanto débil proveniente de una habitación en el segundo piso. La esperanza se enciende en sus corazones. Corren hacia la habitación, la adrenalina en su apogeo. Derriban la puerta y ven a la niña, asustada, acurrucada en un rincón. La hija de Elena. La policía, en un momento de pura emoción, suelta el arma y corre hacia la niña. La escena es de pura alegría, de alivio, pero el peligro aún no ha terminado. La puerta se abre y el líder de la red de criminales entra con un arma en mano. El líder de la red de criminales, un hombre de traje caro y ojos fríos, se acerca, una sonrisa cruel en su rostro. Se dirige a Pablo, ignorando a Elena y a la niña. ¿Dónde está la memoria USB Sandoval?, pregunta la voz tranquila y amenazadora. El corazón de Pablo se congela. Sabe que su vida y la vida de Elena y de la niña están en juego. La tensión es máxima. El tiempo se detiene. Pablo no tiene más opción que luchar. La pelea es el enfrentamiento final, el clímax de la historia. Pablo y el líder de los criminales se encaran, el aire cargado de amenaza y peligro. Elena, con la niña en brazos, se aleja, intentando protegerla. La pelea es brutal y violenta. Pablo usa su fuerza e inteligencia para luchar, pero el líder es un oponente formidable, experimentado y despiadado. Con cada golpe, con cada patada, la tensión aumenta. El guión no muestra la pelea, pero la describe con un lenguaje vívido, para que el espectador pueda sentir cada golpe.
La batalla es la culminación de la travesía de Pablo, su redención. La hija de Helena, la niña secuestrada, observa la pelea con los ojos muy abiertos. Su llanto se vuelve más fuerte y el sonido invade la mente de Pablo. Sabe que no puede fallar. Lucha con una furia que no sentía hace años, una determinación que pensaba haber perdido para siempre. Lucha por Helena, lucha por la niña, lucha por su propia redención. El líder de la red, subestimando al trailero, es tomado por sorpresa. La pelea es una danza de vida y muerte, donde el peligro está en cada movimiento. La tensión es insoportable, el clímax está en su apogeo. La batalla es una metáfora para la lucha interna de Pablo, la batalla entre el miedo y el valor. Finalmente, encuentra la fuerza para superar el trauma, para convertirse en un héroe. Derrota al líder de la red, y la victoria es agridulce. Se arrodilla exhausto y Helena corre hacia él. Lo abraza en un momento de gratitud y alivio. La niña está a salvo. El peligro ha sido superado, pero la travesía aún no ha terminado. La persecución, la batalla, la lucha interna, todo culmina en un momento de pura emoción. Los sonidos de la sirena de la policía se acercan y saben que la ayuda está en camino, pero la persecución dramática aún no ha terminado. Tienen que huir, tienen que dejar la casa antes de que los otros criminales lleguen. La narrativa se mueve a la siguiente fase, la fuga final, la resolución. La historia está en su clímax y el espectador está en el borde de su asiento. ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué harán? El guión mantiene el suspenso, el misterio, el peligro. Ahora es el momento de la decisión. Aguas, no querrás perderte lo que sucede a continuación. El guión anima al espectador a continuar, a no perderse la conclusión de la historia. La llamada a la acción es directa e intensificada, y el público se siente como si estuviera en medio de la acción. ¿Qué harán? ¿Huirán? ¿Serán arrestados? La respuesta está a punto de ser revelada y la tensión es insoportable. La historia es una montaña rusa de emociones y el clímax es la cima de la montaña. Salen de la casa, Helena con la hija en brazos y Pablo a su lado, el rostro sucio de sangre y sudor. Corren hacia el camión, su único refugio. Entran y la persecución final comienza. Los criminales están detrás de ellos y la carretera se convierte en el campo de batalla. El camión de Pablo, una vez un refugio, ahora es un arma, un escudo. La fuga es un enfrentamiento de vida o muerte y la música se vuelve más alta, más dramática, más intensa. La historia se acerca a su final y el público está en el borde de su asiento. La persecución es una carrera contra el tiempo, donde cada segundo cuenta. Los criminales disparan y el camión es alcanzado. Pablo, con la hija de Helena y la policía, se esconde detrás de un muro de cajas. La tensión es insoportable. Están rodeados, están atrapados. La única esperanza es luchar, es resistir. La historia se mueve al momento de la decisión final. La vida de todos está en juego. ¿Tendrán éxito? ¿Sobrevivirán? La respuesta está a punto de ser revelada, y el clímax es el punto de inflexión. ¿Qué harán? ¿Qué dirán? ¿Qué harán? La narrativa está en su apogeo. Pablo, el trailero que huyó de su pasado, ahora lo enfrenta. Está listo para la batalla final. La lucha ya no es por su vida, sino por la vida de otros. La travesía de redención está a punto de ser concluida. La historia de un tráilero solitario que se convirtió en un héroe improbable. La historia de una policía que arriesgó todo para salvar a su hija. La historia de una niña secuestrada que encontró la libertad. La historia es épica y el final es sorprendente. Se defienden. Luchan con una ferocidad que sorprende a los criminales. La batalla es brutal, pero tienen una ventaja. Tienen algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Los criminales luchan por dinero, por poder. Ellos luchan por amor, por esperanza.
La diferencia es su fuerza. Derrotan a los criminales, pero no sin pérdidas. La persecución dramática llega a su fin. El clímax es satisfactorio. La lucha es la culminación de la travesía de Pablo. La victoria es su redención. La historia es épica y el final es sorprendente. La persecución llega a su punto culminante cuando el camión de Pablo alcanza un punto ciego y logran huir de los criminales. La patrulla de Helena que los estaba siguiendo los encuentra y la fuga continúa. Los criminales los persiguen, pero logran escapar, dejándolos atrás. La persecución es un momento de pura acción, y la banda sonora se intensifica, volviendo la experiencia más emocionante. La narrativa es una montaña rusa de emociones, y el clímax es la cima de la montaña. La historia está a punto de ser concluida, y el público está en el borde de su asiento. Se esconden en una carretera aislada, el silencio de la noche volviendo a reinar. Están a salvo, pero la travesía aún no ha terminado. Tienen que entregar la memoria USB, tienen que exponer la red de criminales, tienen que continuar la lucha, incluso cuando la batalla física ha terminado. La historia se mueve a la resolución, donde el verdadero impacto de la travesía de Pablo y Helena será revelado. La narrativa es épica y el final es sorprendente. La historia de un trailero que se convirtió en un héroe, de una policía que arriesgó todo y de una niña que encontró la libertad. La fuga es exitosa, pero el peligro aún flota en el aire. Pablo, Helena y la niña se refugian en un motel de carretera, un refugio temporal que contrasta con la violencia de la noche. El silencio en la cabina del camión es interrumpido solo por la respiración pesada de ellos. Pablo mira a Helena y a la niña, la culpa carcomiéndolo por haberlos puesto en peligro. Nunca se perdonaría si algo les sucediera. Se da cuenta de que la verdadera amenaza no era la red de criminales, sino su propia pasividad. La travesía de redención que comenzó por accidente ahora es una elección consciente. La decisión final está cerca y tiene que decidir si va a arriesgar todo para exponer la red o huir una vez más en busca de un refugio que nunca encontrará. La decisión de Pablo es puesta a prueba cuando Helena, en un momento de vulnerabilidad, le muestra un tatuaje en su muñeca, el mismo tatuaje que el hombre que le dio la memoria USB tenía. Ella revela que el hombre, su hermano, fue asesinado por la red de criminales cuando intentó huir y le entregó la memoria USB a Pablo. El shock de la revelación es un golpe en el estómago de Pablo. Se siente como un títere, manipulado por fuerzas que no puede controlar. Se siente culpable por haber puesto la vida de Helena y de su hija en riesgo. Tiene que decidir si va a continuar la lucha del hermano de Helena o si va a rendirse. El dilema moral es insoportable y el suspenso es máximo. La tensión es máxima cuando descubren que los criminales se están acercando al motel. Escucharon el ruido del camión y ahora vienen detrás de ellos. La carrera contra el tiempo comienza de nuevo. Tienen que huir, pero esta vez no pueden usar el camión. La única salida es a pie por las calles oscuras de la ciudad. La persecución es tensa y peligrosa. Se escabullen por las sombras, intentando mezclarse con el paisaje. Tienen que ser rápidos, tienen que ser listos, tienen que ser invisibles. El suspenso es insoportable, la fuga es brutal. Corren jadeando, los sonidos de los pasos de los criminales resonando detrás de ellos. Se esconden en un callejón oscuro, el olor a basura y podredumbre invadiendo sus sentidos. El miedo es palpable. La niña asustada llora bajito y Helena la abraza, intentando protegerla. Pablo se siente impotente y la rabia se mezcla con la desesperación. Se da cuenta de que la única forma de detener el peligro es enfrentarlo de frente. Tiene que luchar, tiene que volverse el héroe que siempre temió ser. La decisión está tomada y el punto de inflexión es alcanzado.
Pablo decide que tiene que atraer a los criminales lejos de Helena y de la niña. Tiene que sacrificarse para salvar la vida de ellos. Sale del callejón en silencio, dejando la oscuridad atrás. Corre hacia la calle principal, gritando, atrayendo la atención de los criminales. La persecución comienza de nuevo, pero esta vez el objetivo es diferente. La persecución no es para huir, sino para luchar. El suspenso es máximo, la adrenalina corre por sus venas. La historia se acerca a su clímax. La decisión de Pablo es una prueba de su valor, de su lealtad. La escena se congela, el público en el borde de su asiento. ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué hará Pablo? ¿Se sacrificará? La respuesta está a punto de ser revelada. El guión mantiene el suspenso, en cada paso, en cada sonido. La música se intensifica, el ritmo acelerado, el peligro en su apogeo. El momento de decisión es la culminación de la travesía de Pablo, su redención. Se convierte en el héroe que siempre temió ser. La historia se mueve al final y el público está invertido. ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué harán? El guión mantiene el suspenso, el misterio, el peligro. El clímax es satisfactorio. La lucha de Pablo contra los criminales es brutal, pero tiene una ventaja. Tiene algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Los criminales luchan por dinero, por poder. Él lucha por amor, por esperanza. La diferencia es su fuerza. Derrota a los criminales, pero no sin pérdidas. La persecución dramática llega a su fin. El clímax es satisfactorio. La lucha es la culminación de la travesía de Pablo. La victoria es su redención. La historia es épica y el final es sorprendente. Se reencuentran en un lugar seguro. La tensión entre ellos se transforma en un alivio temporal. Helena, con la hija en brazos, mira a Pablo con gratitud y alivio. Se da cuenta de que es un héroe, un hombre que arriesgó todo para salvar la vida de ellos. La historia de un trailero que se convirtió en un héroe, de una policía que arriesgó todo, y de una niña que encontró la libertad. La historia es épica, y el final es sorprendente. El clímax es el punto de inflexión, donde el protagonista toma la decisión crucial que puede alterar su destino. La decisión de Pablo de sacrificarse es el acto de heroísmo que siempre evitó. El guión es un examen de la moralidad, de la lealtad y de lo que significa ser un héroe. El público se conecta con el personaje, siente el miedo, la adrenalina y la alegría de la victoria. La historia es una montaña rusa de emociones, y el clímax es la cima de la montaña. El final es satisfactorio, pero la travesía aún no ha terminado. La persecución llega a su punto culminante cuando el camión de Pablo alcanza un punto ciego, y logran huir de los criminales. La patrulla de Helena, que los estaba siguiendo, los encuentra, y la fuga continúa. Los criminales los persiguen, pero logran escapar, dejándolos atrás. La persecución es un momento de pura acción, y la banda sonora se intensifica, volviendo la experiencia más emocionante. La narrativa es una montaña rusa de emociones, y el clímax es la cima de la montaña. La historia está a punto de ser concluida y el público está en el borde de su asiento. Se esconden en una carretera aislada, el silencio de la noche volviendo a reinar. Están a salvo, pero la travesía aún no ha terminado. Tienen que entregar la memoria USB, tienen que exponer la red de criminales, tienen que continuar la lucha, incluso cuando la batalla física ha terminado. La historia se mueve a la resolución, donde el verdadero impacto de la travesía de Pablo y Helena será revelado. La narrativa es épica y el final es sorprendente. La historia de un trailero que se convirtió en un héroe, de una policía que arriesgó todo y de una niña que encontró la libertad. Ahora es el momento de la decisión. Órale, no querrás perderte lo que sucede a continuación. El guión anima al espectador a continuar.
a no perderse la conclusión de la historia. La llamada a la acción es directa e intensificada, y el público se siente como si estuviera en medio de la acción. ¿Qué harán? ¿Huirán? ¿Serán arrestados? La respuesta está a punto de ser revelada, y la tensión es insoportable. La historia es una montaña rusa de emociones, y el clímax es la cima de la montaña. Salen de la casa, Elena con la hija en brazos, y Pablo a su lado, el rostro sucio de sangre y sudor. Corren hacia el camión, su único refugio. Entran, y la persecución final comienza. Los criminales están detrás de ellos, y la carretera se convierte en el campo de batalla. El camión de Pablo, una vez un refugio, ahora es un arma, un escudo. La fuga es un enfrentamiento de vida o muerte, y la música se vuelve más alta, más dramática, más intensa. La historia se acerca a su final, y el público está en el borde de su asiento. Pablo le entrega la memoria USB a Elena, un intercambio silencioso que sella la confianza y la amistad entre ellos. El objeto, pequeño e insignificante, es el peso de una red de criminales, la prueba de que la justicia aún puede ser alcanzada. Se despide de la policía y de la niña con un gesto con la cabeza, la promesa de un nuevo comienzo en su mirada. Ya no es el trailero solitario que huyó de su pasado, es un héroe, un hombre que encontró su redención. Entra en el camión, el rugido del motor suena como una sinfonía de victoria y se aleja, dejando atrás la oscuridad de la noche y la violencia del pasado. La carretera, una vez un refugio, ahora es un símbolo de libertad y de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La resolución del conflicto principal es satisfactoria. La red de criminales es expuesta, sus líderes son arrestados y las niñas secuestradas son rescatadas. La noticia se esparce como pólvora y la historia de un trailero solitario y de una policía heroica se convierte en una leyenda urbana. La historia de Pablo Sandoval y Elena Reyes, dos extraños que se convirtieron en aliados, es una inspiración para todos los que viven al margen de la ley. El final es emocionalmente gratificante, con la niña en los brazos de Elena, la prueba de que la lealtad y el sacrificio pueden triunfar sobre la oscuridad. El guión deja al espectador con una sensación de cierre y de esperanza. Años después, la vida de Pablo Sandoval es radicalmente diferente. Ya no es un tráilero, sino un activista, un héroe que lucha por la justicia. Usa su experiencia en la carretera para ayudar a otros que están en peligro, y se ha vuelto una voz para aquellos que no tienen voz. Aún lleva las cicatrices del pasado, pero ahora son un recordatorio de su travesía, de su redención. Se ha convertido en el hombre que siempre quiso ser, y la carretera, que un día fue su pesadilla, ahora es su refugio, su casa. Se siente como un fantasma que finalmente encontró la paz. La historia deja al espectador con algo para reflexionar. La moraleja de la historia es que la verdadera riqueza no está en las cosas que cargamos, sino en aquellos a quienes ayudamos en el camino. La historia de Pablo Sandoval es un recordatorio de que todos nosotros tenemos la capacidad de ser héroes, de que el valor y la lealtad pueden triunfar sobre la oscuridad. La narrativa demuestra que la verdadera redención no está en huir del pasado, sino en enfrentarlo de frente y en usar el dolor para volverse una fuerza para el bien. El guión es una travesía de transformación, y el final es una prueba de que el cambio es posible. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias. El guión termina con una llamada a la acción, una forma de que el público se involucre con la historia, de volverse parte de ella. La historia no termina con el final de la película, continúa en las mentes y en los corazones de los espectadores, en la reflexión sobre la moraleja de la historia.
en la inspiración para volverse una fuerza para el bien. El guión es una travesía de transformación y el final es una prueba de que el cambio es posible. La última escena muestra a Pablo en una carretera solitaria al amanecer. Sonríe, una sonrisa verdadera, una sonrisa de un hombre que encontró la paz. No está solo, está con el recuerdo de Elena y de la niña, la prueba de que la lealtad y el sacrificio pueden triunfar sobre la oscuridad. El camión de Pablo, una vez un refugio, ahora es un símbolo de su travesía, de su redención. La historia de un trailero que se convirtió en un héroe, de una policía que arriesgó todo, y de una niña que encontró la libertad.